Padre Celestial, te damos gracias por una nueva estudio bíblico que nos permites tener con Verónica para estudiar de tu palabra, especialmente dar una conclusión a este tema del bautismo. Te damos gracias también porque ya estamos más cerca del final. Luego de este estudio bíblico quedan 4 más y Dios mediante, el mes próximo Verónica va a poder confirmarse y participar de la Santa Cena. Por eso te pido que nos animes en este tiempo, que nos dé tu espíritu, tu sabiduría, para poder seguir aprendiendo con alegría. Sabemos que no vamos a aprender todo al 100%, pero estos momentos que nos inspiren a seguir leyendo tu palabra y meditando en ella. Te pido por Verónica, por su familia, por su trabajo, que la bendigas en todo momento. Y así también te pido por todo aquello que en su mente y corazón a veces la tiene intranquila, con angustia y tristeza. Eso también, Señor, atiende a sus ruegos y acompáñala y fortalécela en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la página 86. Terminada con el tema del bautismo hoy. Vamos a el tercero, el poder del bautismo. Es cortito, así que vamos a leer lo que es la pregunta y respuesta. Te invito a leer la pregunta 288 con su respuesta, en la página 86. ¿Cómo puede el agua hacer cosas tan grandes? El agua en verdad no hace cosas grandes, sino la palabra de Dios, que están en unión con el agua, y la fe que confía en esta palabra de Dios con el agua. Porque sin palabra de Dios el agua es simple agua, y no bautismo. Mas con la palabra de Dios es un bautismo, esto es, un agua de vida, llena de gracia y un lavamiento de regeneración en el Espíritu Santo. Como dice San Pablo a Tito en el capítulo 3, por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel a esta. Muy bien. Yo leo la siguiente. ¿Tiene quizás el agua en sí misma el poder de hacer cosas tan grandes? No, la simple agua en verdad no hace cosas grandes. Léete la pregunta que sigue con respuesta. ¿Cómo recibimos pues por el agua del bautismo tan grandes cosas? La palabra de Dios pone estas grandes cosas en el bautismo, pues sin esta palabra de Dios el agua es simplemente agua y no bautismo. Por otra parte, la fe, que confía en esta palabra de Dios unida con el agua, las toma del bautismo y se las apropia. Bueno, hay un texto bíblico de Efesios, sí, el cual habla del amor de Cristo por la iglesia y que se entregó para santificarla, y habla de la purificación en el lavamiento del agua por la palabra, ¿no? Este énfasis al final, por la palabra. Entonces el tercer punto de que Lutero hablaba en el bautismo era esto: el poder no está en el agua, sino en la palabra. Y creo que tiene que ver con la última pregunta, ya después de la oración que hiciste en la última clase, sí, del agua bendita. Sí. Y qué interesante que el poder está en el agua bendita, ¿no? No en el agua. No en el agua, sino en la bendición, que es la palabra. La bendición, ¿no? Claro, pero fíjate que el agua bendita que te venden es como este agua, sí, que tiene poder. No sé si me explico, sí, como que el agua en sí, ese agua que está en ese frasquito, ese agua tiene poder. Lutero decía, no, el agua es simple agua. Lo que le da poder al agua es la palabra. Pero también Lutero decía, es en el momento del bautismo, o sea, en la pila bautismal, ese momento del bautismo. Y después no se usa para nada de, o sea, viste, yo siempre voy viendo la sí. Se usa igual para no sé, ¿para qué era el agua bendita que yo me la traje? No, para proteger, sí. ¿No sirve o no sé? No, para Lutero era solo para
el bautismo, Era después no se solo usa, para- no se no, usa. no. No, nada. Y la palabra de Dios misma, los textos que fuimos trabajando, siempre hablan del agua, del lavamiento, de la regeneración. Aquí habla del lavamiento del agua por la palabra, pero siempre se refieren Al bautismo, al nada más. bautismo. Después no se usa para nada. Después nada más. Y quedó eso de lo comercial también del agua. Quedó, sí, lo comercial. Entonces, el agua del río Jordán, no sé qué. Pero el bautismo, entonces, el poder está en la palabra. Y como dice ahí también, en el tener fe en esa palabra, ¿no? Vos habías leído hoy, acá en la pregunta 288, el agua en verdad no hace cosas tan grandes, sino la palabra de Dios Que están en unión con él y la fe que confía en esta palabra de Dios. O sea, hay dos elementos, aparte del agua. La palabra, pero también la fe. Porque sin fe no hay nada. Ahí está el punto, porque si yo tengo agua y tengo palabra, pero no tengo fe, tampoco hay bautismo. ¿Se entiende? Entonces, para que sea bautismo, tiene que haber agua, palabra y fe. Y acá ya lo charlamos la otra vez y lo vamos a tocar en el cuarto punto del bautismo, la creencia de los bebés. O sea, para los evangélicos, la fe, para los pentecostales, la fe es un acto humano, es una decisión mía. Y la fe se cultiva con el pasar de los años. Entonces, un bebé no tiene fe o no puede tener fe en esa palabra del bautismo que la escucha. Un nene de 12 años puede elegir porque puede escuchar y porque puede decir tengo fe o no en lo que escucho. Eso es lo que creen ellos. Y como hemos aprendido nosotros en la clase, y lo aprendimos en el texto de Juan 3 la otra vez, la fe no es un acto humano, sino que es un regalo de Dios. ¿Sí? Eso lo aprendimos en el tercer artículo del credo también, que lo leímos específicamente, en donde dicen que el Espíritu Santo me ha llamado y habla también de que nos da la fe, ¿no? Creo que por mi propia razón no puedo creer en Jesucristo ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado, iluminado, etc. Pero entonces la fe no es un acto humano, no es una decisión humana. La fe es algo que Dios pone en nosotros. ¿Se entiende? La fe es una obra de Dios, es un regalo de Dios a nosotros. Entonces, un bebé, una base más bíblica, Pablo dice, la fe viene por el oír, y lo que oímos es la palabra de Dios. Y también Hebreos 11 define a la fe como la convicción de lo que no veo y la certeza de lo que se espera. Entonces, científicamente, y hay un texto bíblico, cuando María y su prima se encuentran y estaba Juan y Jesús en la panza, dice que cuando se saludaron, Juan en la panza saltó de alegría. Y dice la mamá que era porque reconoció que en el otro vientre estaba Jesús. Entonces, la palabra de Jesús ya en el vientre, en los niños, produce su obra, ¿no? Padres que hablan, ya desde el embarazo le hablan al niño, le leen la Biblia o ponen música cristiana, esas cosas, el niño escucha. Entonces, si el niño escucha, tenemos que tener la certeza que por escuchar la palabra de Dios, al escucharla Dios le da la fe. Por ejemplo, un bebé tiene fe humana en su mamá, porque si llora, ¿qué pasa? Sabe que le van a dar de comer. Un poco más alto, está parado acá, el papá le extiende los brazos y el bebé, ¿qué va a hacer? Va a saltar. ¿Por qué? Porque tiene fe en el papá. Entonces, si el bebé ya tiene fe en sus papás, hablando humanamente, ¿cuánto más Dios, que es poderoso, que es el Dios de lo imposible, puede engendrar fe en un bebé? Y por eso nosotros bautizamos bebés, porque creemos que la fe es un regalo de Dios y no un acto humano de decisión. Entonces,
bautizamos al bebé recién nacido porque creemos que Dios hace su obra a través del agua, de la palabra y de la fe. Hay fe. Nada más que después de bautizado, como congregación, que no siempre pasa, tenemos que trabajar para que ese niño siga en la escuela bíblica, después sigan los confirmando y después los jóvenes, bueno, que esté en la iglesia, digamos, ¿no? Entonces, pero primero el bautismo y después todos los otros. Y otras personas, los evangélicos especialmente, es como primero la instrucción y después, ¿por qué? ¿A dónde radica la diferencia? En que ellos creen que la fe es un acto humano y nosotros creemos que la fe es un regalo de Dios y que Él lo da ya en el bautismo. O sea, en el bautismo Él nos regala la fe. Eso, entre otras cosas, es la diferencia teológica, doctrinal, que hace esta gran diferencia de por qué solo bautizan de grande y nosotros por qué de bebé, digamos. Y cuanto más chiquito, mejor, digamos. Cuanto más chiquito, mejor. Mientras más cerca del nacimiento, mejor, por lo que aprendimos la clase pasada en base a Juan 3, que es la puerta al reino, ¿no? Bien, vamos al cuarto punto ahí en la pregunta 292. ¿Querés leer? Bueno, ¿qué significa pues este bautismo con agua? Este bautizar con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimientos diarios y morir con todos los pecados y malos deseos. Y en cambio debe resucitar y salir diariamente el hombre nuevo, que viva debe ser eternamente delante de Dios en justicia y pureza. Sí, que viva. Sí. Bien, vamos, si bien está escrito ahí, Sí. ¿dónde está esto? escrito? Vamos a buscarlo en la Biblia. San Pablo, ¿y dónde lo busco? Romanos, acá en la Biblia, en el índice, si querés buscar Sí. Romanos. ¿Nuevo o...? Sí, Nuevo Testamento. Romanos. Bien, vamos a leer el capítulo 6, número grande, capítulo 6. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. ¿Muertos al pecado? Sí, es. Versículo 1 al 4. Bueno. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Este es un lindo texto. La carta de Romanos es muy linda. Esta te invito cuando quieras a leerla. Acá el apóstol Pablo se dirigía a los judíos en Roma, o sea, vamos a decir a los que conocían la ley. ¿Te acordás que hablamos de la circuncisión y Sí, todo eso? Bueno, sí. a ese grupo Sí. se refería a él. Y había un problema que se vislumbra en la primera pregunta. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? El problema era la gracia barata, es decir, Cristo murió por todo el mundo, perfecto. Él perdona pecados, Sí. perfecto. Entonces los judíos abusaban y decían, o sea, qué sé yo, voy a robar, si total Pido perdón y ya está. perdón y Dios me perdona.
Y ese problema había en ese grupo. Entonces, por eso el apóstol Pablo los desafía con esta pregunta: ¿seguiremos pecando para que la gracia abunde? Como peco a propósito para que la gracia y el perdón de Dios abunde, ¿no? Esa era la ideología de ese grupo. Entonces, para responder a eso, Pablo trae el tema del bautismo que estamos tratando. ¿Por qué? Y ahí dice enfáticamente: de ninguna manera. O sea, esta pregunta ya venía con su respuesta. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y la pregunta es: ¿cómo morimos al pecado? Y ahí él, en una pregunta, da la respuesta en el versículo 3. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Entonces el apóstol Pablo acá, la otra vez con Juan 3 aprendimos que el bautismo era la puerta al reino de los cielos, y habíamos visto también que el bautismo nos abría los ojos, o sea, era algo que nos permitía ver a Dios. Hoy el apóstol Pablo en este texto nos viene a traer o a sumar otra cosa que sucede en el bautismo. La primera es que cuando somos bautizados somos unidos a Cristo, o sea, como que nos hacemos una persona. Por tanto, si Jesús murió, nosotros también morimos. Porque el bautismo lo que hace es unirnos. Y todo lo que le pasó a Jesús nos pasa a nosotros. Y por eso ahí él dice: ¿no saben que los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Y eso es lo que vos leíste anteriormente. Este bautizar con agua significa que el viejo hombre en nosotros debe ser ahogado por pesar y arrepentimientos diarios y morir con todos los pecados y malos deseos. ¿Sí? Entonces, el bautismo no es ese evento, o sea, el día que como bebé me bautizaron, porque fíjate que ahí el Lutero decía pesar y arrepentimientos diarios. Entonces, el bautismo físicamente fue un evento, pero teológicamente, bíblicamente, es algo que me acompaña toda la vida. Toda la vida. El bautismo es lo que a mí me asegura todos los días que yo soy hijo de Dios. Todos los días me recuerda que muero al pecado y después vamos a ver que también vivo por la resurrección. Entonces, Lutero decía: cada mañana cuando uno se levanta y se lava la cara, ese momento nos tiene que recordar al bautismo. Y no solo recordar, sino que saber que lo que sucedió en el bautismo vuelve a suceder cada mañana. Así como me lavo la cara para sacar todo eso que no me deja ver, que estoy dormido, que me lavo la cara para estar bien, el bautismo es lo mismo todos los días. Todos los días ese evento me lava a mí. Por eso no volvemos a rebautizar, porque nosotros creemos que ese evento es una vez para siempre, pero que ese evento nos acompaña todos los días de nuestra vida, ¿no? Y por eso Lutero decía: arrepentimiento diario. Y ahí habla del viejo hombre. Eso también es un concepto teológico. Y ahí está la respuesta en la pregunta 294. Es el viejo hombre. El viejo hombre es nuestra entera depravación moral, la cual nos vino por la caída de Adán y es innata en nosotros. Bien, el viejo hombre tiene que ver con la depravación moral, que es lo que vemos en el mundo, y a lo cual nadie escapa, la cual, dice, nos vino, es decir, heredamos por Adán, y es innata, o sea, no puedo negarla, no puedo sacarla de mí. Todos. O sea, no es porque yo soy cristiano, no tengo el viejo hombre, ¿no? Ahí al decir es innata en nosotros, es en todo ser humano. Por eso no somos perfectos, somos pecadores. Por eso. No. Porque tenemos este viejo hombre, ¿sí? Ahí Pablo en Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, este concepto de viejo hombre es bíblico y Pablo lo trabaja. Cada vez que leamos viejo hombre se refiere a la manera pasada,
pasada manera de vivir, pero también a ese pecado original que hay en nosotros. Entonces por eso Lutero dice, ese viejo hombre que es innato en todo, necesitamos, dice, debe ser ahogado, ¿no? Y por eso el bautismo es el agua. En el agua ahogamos. Ahora ahí Lutero habla de lo ahogamos por pesar y arrepentimiento. No es que yo me ahogo en el agua, pero sí mis pecados los ahogo en pesar y arrepentimientos diarios. Y por eso dice morir con todos los pecados y malos deseos. Que eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué sucedió en nuestro bautismo? ¿Y qué sucede cada día? Gracias al bautismo morimos al pecado. Matamos al viejo hombre. Entonces, un profesor siempre nos enseñaba en el seminario, dice, el problema es que el viejo hombre a veces sabe nadar. Siempre nos decía eso. ¿Por qué? Porque todos los días nosotros somos pecadores. Yo pido perdón, muero a un pecado, pero quizás ese mismo pecado o mañana o en un año lo vuelvo a cometer. Entonces el profesor siempre nos decía, hay que tener mucho cuidado porque el viejo hombre sabe nadar, decía. Está siempre ahí. Está siempre ahí, ¿no? Entonces por eso Lutero dice arrepentimiento diario, todos los días. Ahora vamos al otro, al hombre, al nuevo hombre, ¿no? Vamos primero al de Pablo acá, perdón, el versículo 4, donde Pablo dice, porque por el bautismo fuimos sepultados. Sí. Volvemos a esto, que todo lo que en el bautismo nos sucedió espiritualmente, internamente, lo que a Cristo le pasó físicamente. Fuimos sepultados con Él en su muerte. Y ahí viene la parte del nuevo hombre, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Y ahí se repite, ¿te acordás lo de Nicodemo? ¿Cómo vuelvo a nacer? Sí, Pablo habla esto, así también nosotros vivamos una vida nueva. Entonces, recién vimos el viejo hombre, pero el bautismo también tiene la parte del nuevo hombre. El bautismo nos mata, pero el bautismo también nos da vida. Lo importante que Pablo enseña es que para llegar a la vida, sí o sí necesitamos pasar por la muerte. O sea, Cristo para resucitar tuvo que pasar sí o sí por la muerte. Nosotros para ser salvos, alguien tenía que pagar por el pecado. Lo hizo Él. Resucitó y nos alegramos. Pero para llegar al domingo de Pascua, sí o sí primero tenemos que pasar por el Viernes Santo, ¿no? Y lo mismo en mi vida. O sea, si yo quiero estar bien, quiero estar con Dios, quiero tener vida eterna, quiero lo mejor para mi vida, necesito saber que para llegar ahí, sí o sí necesito primero pasar por la muerte, morir a todo aquello que vengo acarreando en mi corazón, que me aleja de Dios o que me deja ciego. Entonces todo eso necesito matarlo, hacerlo morir en el bautismo, y ahí sí recién va a resurgir el nuevo hombre. Y vamos a leer en el catecismo quién es el nuevo hombre. De lo que leíste el viejo hombre, más abajo en la pregunta 296. ¿Qué es el nuevo hombre? El nuevo hombre es la nueva criatura y vida espiritual creada en nosotros por el lavamiento de la regeneración. Bien, entonces nueva criatura, una nueva vida espiritual, y es creada por nosotros por ese lavamiento de la regeneración. Y ese texto de 2 Corintios ahí abajo es muy lindo, dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto está bueno saberlo, porque a todos nos pasa. Viste que llega un punto en la vida que a veces decimos, ya no quiero ser esa persona, o ya no quiero hacer esto. ¿Cómo me gustaría, no sé, hoy acostarme, cerrar los ojos y mañana levantarme siendo otra persona? ¿Cuántas veces decimos, basta, me cansé de ser así o de hacer las cosas así, mañana las voy a empezar a hacer de esta manera porque sé que me va a hacer bien? Y pasa que se da el cambio
Pero en el tiempo, después cuando vuelven a aparecer nuevas pruebas, se va desvaneciendo esa nueva persona que yo quise hacer, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello que yo creí dejar en el pasado vuelve. Porque yo lo quise hacer todo humanamente. Y la palabra de Dios nos enseña que si queremos ser nuevas personas, solo lo podemos ser en Cristo. Es decir, cuando me acerco a Cristo, cuando pido perdón por mis pecados, cuando todo aquello que a mí me agobia y me tiene mal, en oración lo dejo al pie de la cruz, yo voy a recibir paz de Dios. Y eso, como dice el apóstol Pablo, me va a hacer una nueva persona, pero eso va a perdurar en el tiempo, porque esa nueva persona no la hice yo con mi fuerza, sino que la hizo Dios, ¿no? Y por eso Lutero decía diariamente, porque él sabía que nosotros todos los días somos pecadores. No es que yo hoy soy una nueva persona en Cristo y no soy más pecador. No, Lutero decía, soy 100% pecador y 100% justificado, como decía él, perdonado. No es 50 y 50, es 100 y 100. Eso justamente por la razón no lo podemos entender. Por eso todo lo que es la palabra de Dios es por fe. Y la fe, como dice Hebreos 11, es la certeza de lo que no veo. No lo veo, no lo entiendo, pero tengo certeza de que es así. Y la convicción de lo que no se ve. Entonces, por la fe yo tengo la certeza que Dios me hace una nueva persona, su palabra, en la Santa Cena, cuando oro digo amén y digo su perdón. Tengo la convicción que a mí Dios me hizo una nueva persona por acercarme a la iglesia. La gente eso no lo va a ver. Va a ver lo humano y entonces va a decir, no te creo. Uno puede decir, yo soy una nueva persona y los demás van a decir, no. Además, si sos una nueva persona, cuídate que en un tiempo vas a volver a hacer lo que era antes, digamos. Esos son los ataques del diablo, que nos tira. ¿Sí? Porque es el viejo hombre, como dije yo, el viejo hombre sabe nadar, digamos, y va a buscar la manera. Pero la palabra de Dios nos enseña que si queremos ser una nueva persona, el mejor lugar donde podemos ir a renovarnos, a hacernos una nueva persona, es en Cristo. Es ahí. Fíjate que el apóstol Pablo era Saulo, perseguía a la iglesia, y fue Dios que lo llamó y le cambió el nombre y empezó a predicar, ¿no? Y vamos a ver esa reacción, vamos a Hechos. Es antes de Romanos, así que unas páginas antes. Sí. Capítulo 9. Sí. Bien. No lo vamos a leer todo. Por un lado, Dios se le aparece a Saulo, Jesús, y bueno, lo increpa, le dice, ¿por qué me persigues? Y le da indicaciones en el versículo 6, levántate y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que debes hacer. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, Saulo se fue para allá. Por otro lado, había un discípulo de Dios que se llamaba Ananías, versículo 10. Dice, en Damasco había un discípulo llamado Ananías. Y Dios también se le aparece y en el versículo 11 le dice, levántate, anda a la tal calle, sí, en la casa de Judas, y busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. Dice que tuvo una visión este Saulo y bueno, que Ananías le iba a imponer las manos para recobrar la vista. Ahora fíjate la respuesta en el versículo 13 a Ananías, sí, y el 14, ¿querés leerlo? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, aun cuando Dios nos hace nuevas personas, tenemos que estar preparados para estos
ataques continuos de parte del diablo. La gente siempre nos va a apuntar con el dedo, ¿no? Siempre va a decir, por más que yo viva esa renovación, va a decir, pero vos hiciste esto. O sea, la gente, porque es pecadora, porque piensa humanamente, siempre se acuerda y apunta con el dedo a lo malo que hicimos. Por eso necesitamos siempre estar muy firmes en el bautismo. Es el bautismo el que a mí me va a mantener firme cuando venga alguien a decirme, pero acordate que vos hiciste esto, o acordate que vos sos así. Yo voy a tener la certeza de que no soy así porque tengo el bautismo y la palabra de Dios hoy me enseñó que en el bautismo yo soy una nueva persona. ¿Me equivoqué? Sí, pido perdón y tengo la certeza de que Dios me perdona. Y como dice 2 Corintios, en Cristo soy una nueva criatura, ¿no? Y vuelvo a empezar la vida y sigo caminando. Y Pablo tuvo ese problema, que él se convirtió, Dios lo convirtió. Pero él en ese camino de la conversión y ese afán por predicar, hubo mucha gente que se acordaba de lo que él hacía, de que él perseguía. Y acá tenemos a Ananías. Pero fíjate más adelante en el versículo 20 y 21, ahí mismo, de Hechos 9, el versículo 20 y 21. Hasta el 22 también, del 20 al 22. Sí. Leo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Era él. Fíjate cómo la gente le tenía miedo y querían atacarlo. Versículos 23 y 24 también. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Hasta ahí. O sea, Dios lo convirtió a Pablo. En este texto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo es una nueva persona. Todo lo que era ya no lo es más, es una nueva persona. Y fíjate cómo en esa nueva persona él constantemente recibe ataques. Tuvo que sufrir la duda de un Ananías, que recibió el llamado de Dios, le dijo, imponele la mano a él, y Ananías dijo, pero el Señor este es el que andaba matando. Tuvo que sufrir el ataque y la amenaza de muerte de parte de los judíos, quienes eran sus amigos, porque él perseguía. Y ahora fíjate en el versículo 26, léelo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Fíjate, o sea... No podía estar con nadie. No, y él era una nueva persona. Y nadie le creía. Y nadie le creía. Ni los que eran sus amigos, ni los discípulos. Ni los que eran cristianos, los discípulos. Y él era una nueva persona, porque bueno, el capítulo 9, y no porque él dijo yo hoy acepto a Cristo, que esto es lo que veíamos la verdad. ¿Y quién hizo la obra en él? Dios. Dios lo llamó y lo convirtió y le dijo ya no te llamas Saulo, sino que te llamas Pablo. Y entonces fíjate, dice, cuando Saulo llegó, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Entonces, los primeros tiempos de Pablo, de ministerio, renovado por Dios, hecho una nueva persona, podemos ver entonces que cuando uno llega a Dios, cuando uno lo conoce, cuando uno vive con alegría ese cambio de vida, y a todos nos pasa en un punto de la vida, los ataques pareciera que se van a intensificar al comienzo. De los que eran tus amigos, qué sé yo, con los que uno se juntaba a tomar, y bueno, uno conoció a Dios y dice, no, yo no quiero salir más los sábados a la noche a bailar, yo quiero los domingos a la mañana ir al culto, porque eso me hace bien, y esos amigos van, ¿qué te haces ahora? Te cambiaste. Pero también
cuando vengo al culto, yo sé que otros van a decir, che, ¿no era este el que se la pasaba de joda todos los sábados de la noche? Seguro que algo le pasó. Seguro que algo le pasó, viene un tiempo y cuando le empiece a ir bien otra vez, se va a ir para... Entonces no estamos en ningún lado. Claro. En esos momentos difíciles, lo que a mí me da seguridad y tranquilidad es el bautismo. Porque yo sé que estoy en un lugar que soy hijo de Dios. Y de ese lado nadie me va a rechazar porque Dios me ama. Si voy acá me van a rechazar. Si voy acá me van a excluir. Pero si me quedo donde sé que por el bautismo soy hijo de Dios, Dios me ama y ahí yo me voy a sentir tranquilo. Y sigo caminando en eso y con el tiempo Dios va a hacer su obra para que los que me excluían y tenían miedo me reciban y para los que eran mis enemigos también Dios va a hacer su obra. Pero esta historia nos muestra entonces que el bautismo es muy importante. Ahora pensemos en esto, que a los chicos grandes, los 12 años, le dan a elegir el bautismo. ¿Qué son de esos 12 años? ¿Dónde están parados? Si vienen ataques como estos, ¿qué decisión van a tomar, ¿no? Entonces, el bautismo a nosotros nos da la seguridad y la certeza de que somos hijos de Dios. Y que por el bautismo, como vimos en Romanos, morimos, pero también nacemos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Vamos a la página 88 del Catecismo Menor, perdón, 87 abajo, lo último, pues está bien abajo. Sí. O sea, habla de que, bueno, el hombre nuevo Sí. resucita. Bueno, pero ¿cómo es este resucitar y salir de este nuevo hombre, ¿no? Bueno, ¿querés leer la respuesta? Empieza abajo en 87 y al otro lado. Sí. El nuevo hombre resucita y sale en nosotros en cuanto de día en día andamos y crecemos delante de Dios en la verdadera fe y en buenas obras. Entonces, el nuevo hombre tiene que ver con andar, es decir, caminar, Todos los días. crecer, ¿no? Y qué interesante que, bueno, que dicen que de los 0 años, desde que nace hasta los 30 años más o menos, en el hombre es la maduración, la mujer es un poco antes. Los primeros años de bebé, que son los dientes, la estatura que va creciendo, bueno, el pelo, etc. Pero la palabra de Dios en toda la vida es un constante crecimiento. No es que me confirmé, listo, ya crecemos día a día delante de Dios. Y menciona dos cosas importantes también, en la verdadera fe y en buenas obras. Por tanto, si me confirmo no me vale de nada solo venir al culto, o sea, la parte de la fe. Y volverme a casa y listo, el lunes a viernes soy otra persona y después vuelvo a ser cristiano el domingo cuando voy al culto, ¿no? La fe que recibo en el culto en la semana se manifiesta en obras, no en obras de amor, en obras de ayuda al prójimo, pero no tiene que ver solo con alguien que pasa en la calle. A ver, como madre, esa fe tuya, la palabra, como madre va a producir buenas obras hacia tu hija, como abuela, como jefe en tu trabajo, el trato con tus empleados y el trato con las personas que vienen a comprar, el manejar todo lo económico lícitamente, digamos, ¿no? Todo eso son buenas obras, frutos de esta fe. Por eso dice, de nada me vale ir al culto y después en la semana tratar mal a mis empleados, tener negocios ilícitos, llevarme mal con mi hija o no ser una buena abuela. De nada me vale ir al culto el domingo y después llevar una vida desconectada de lo que viví en el culto. Por eso Lutero acá habla, el nuevo hombre es fe y es buenas obras, en el buen orden. Porque no hacemos obras para salvarnos, sabemos que lo que nos salva es la fe, pero también sabemos que esa fe verdadera produce buenas obras. Hay un texto en Santiago que dice que si la fe no produce obras, es una fe muerta. Entonces, una fe verdadera, sin que lo pensemos, produce
buenas obras. Son esas que después cuando me digo, yo si hubiera pensado y planificado, esto no lo hubiera hecho. Esas son las buenas obras, son las que brotan de esa fe sin pensarlo, son espontáneas, digamos, ¿no? Y eso es en cualquier ámbito de la vida, personal, familiar, laboral, congregacional, etcétera, digamos, ¿no? Así que eso tiene que ver con esa parte. Y después dice, ¿cómo significa el bautismo? El ahogar diario del viejo hombre y el resurgimiento del nuevo hombre, ¿no? Entonces dice, por nuestro bautismo nos hacemos partícipes de Cristo, pues como Él sepultó nuestros pecados, así también nosotros podemos y debemos diariamente sepultarlos y evitarlos. Y como Él resucitó de entre los muertos y vive, así también nosotros podemos y debemos andar diariamente en vida nueva. ¿Querés leer la última pregunta? Vale. ¿Qué debemos inducirnos especialmente a vivir y andar en verdadera santidad? Debe inducirnos a vivir en santidad nuestra promesa bautismal, ya que en nuestro bautismo hemos renunciado al diablo y todas sus obras y pompas y hemos prometido servir únicamente al Dios Trino. Entonces, me debe incentivar a llevar una vida cristiana la promesa bautismal que hice. Voy a buscar. Obviamente no es la misma que, o capaz que sí, que los católicos, pero vamos a ver un poco el rito del bautismo. No te digo la página. ...228... página 228. Ahí tenemos el orden del bautismo, no lo vamos a leer todo. Sí. Primero el pastor comienza dirigiéndose a las personas, hay una oración, luego lee el evangelio en el cual hay que tener fe, que dejen a los niños venir a mí. Pasamos a la página 229, el pastor lee el texto de Mateo 28, donde Dios nos envía a bautizar y termina diciendo que creyera y fuera bautizado será salvo, luego el Padre Nuestro. Y bueno, ahí dice, por cuanto movidos por el amor cristiano han presentado a este niño o niña para ser bautizado, los exhorto con diligencia y fidelidad, le enseñen los 10 mandamientos, bueno, los 6 puntos que estamos viendo nosotros, según vaya creciendo en años, pongan en sus manos la Biblia, las Sagradas Escrituras, lo conduzcan a la casa de Dios, acá entra el tema de llevarlo al culto, llevarlo a la escuela bíblica, y provean medios para su instrucción en la fe cristiana, oren por él, lo ayuden a cumplir con todos los deberes cristianos. Entonces, esto es hacia los padrinos y padres. Harán esto con ayuda y diligencia, y dice, todos responden ahí los padrinos y padres, sí. Con la ayuda de Dios. Yo por tanto les invito a contestar en lugar del niño. Y acá viene esto que leímos recién de la promesa. ¿Renuncias al diablo y todas sus obras y todos sus caminos? Sí, los renuncio. Bueno, después viene el credo. El pastor lo hace en manera de pregunta. El primer artículo, segundo y tercero. Entonces responden, sí, creo en eso. Entonces dice, ¿quiere ser bautizado en esta fe cristiana? Y responden por el niño, sí. Y bueno, después viene el bautismo. Pero eso es lo que decía acá Lutero, debe inducirnos a vivir en santidad nuestra promesa bautismal, ya que en nuestro bautismo hemos renunciado al diablo. ¿Renuncias al diablo y todas sus obras? Sí, los renuncio. Hemos renunciado al diablo y todas sus obras y pompas y hemos prometido servir únicamente al Dios Trino. Eso entra en el credo apostólico. Entonces, en el bautismo, claro, yo de bebé no lo hice, pero mis padres, mis padrinos lo hicieron por mí. Ya lo prometí, y lo prometí, y acá está la exhortación anterior,
el bautismo no es ese evento. Por eso ahí dice, los padres y padrinos que le enseñen los 6 puntos, los deberes cristianos, que lean la palabra de Dios, que desde bebé lo lleven a la iglesia, a los cultos, a la escuela bíblica, que le provean, que oren por él, que lo ayuden. O sea, bautizar a un niño hay toda una exhortación y una tarea posterior, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ver un poquito más adelante, todavía nos queda un poco de tiempo, la confirmación, que es la que vas a hacer vos, no específicamente como está acá, pero vamos a ver que la confirmación para nosotros es una, por un lado es una renovación y por el otro lado es recordar el pacto, la promesa que hicimos en el bautismo. Página 235. Ahí tenemos el orden para la confirmación. Digo que no es este específicamente porque lo hemos adaptado por las palabras, porque estas palabras son del año del himnario, digamos. Sí. Entonces, comienza el pastor diciendo a las siguientes personas, ya recibidas en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo por el sacramento del santo bautismo. Esta aclaración se hace porque antes, hablando y no explicando, uno hacía la confirmación, sí. Ahora sos miembro de la iglesia, cuando te confirmaron. No, siempre, desde el bautismo somos. Exactamente, pero antes había ese problema, como que en la confirmación se acercaban y te decían, ahora sí. Bienvenido, ahora sos miembro de la congregación. Pero en verdad uno es miembro desde el bautismo, ¿no? Bueno, y se han sido instruidas en la fe cristiana, que esto es lo que estamos haciendo, aprobadas por la iglesia, que eso cuando terminamos el curso yo comparto con la comisión y ellos, o sea, asienten a que yo di el curso, digamos, se presentan para ser confirmados. Y en la segunda parte dice, amados en el Señor, ahí se dirige a los que se van a confirmar, en el bautismo ustedes fueron recibidos por Jesús y hechos miembros de la Santa Iglesia. Fueron instruidos, fueron guiados y desean ahora hacer profesión pública de vuestro pacto bautismal. Eso es la confirmación, hacer públicamente una profesión. Claro, de bebé la hicieron mis papás y mi padrino, ahora de grande yo la quiero hacer. Y eso es una elección propia. Pero acá estamos hablando de confirmación, no de bautismo. ¿Se entiende? Ahora el que responde es uno. Ahora el que responde es uno. Y la confirmación, el querer participar de la Santa Cena, sí es una elección, como vos lo elegiste. El bautismo no. Claro. Por eso instamos a bautizar desde bebé. Ahora la confirmación, aparte del bautismo, sí es un acto de decisión propia. Y obviamente es el resultado de la fe, digo, quiero confirmarme. ¿Y por qué tengo ese deseo de confirmarme? Porque Dios hizo previamente su obra con su Espíritu, ¿se entiende? Entonces es Él por medio de su palabra que produce en mí este deseo de decir quiero. O sea, veo a la gente pasar y digo yo quiero eso. Que ahí surge esto de acercarme a un pastor a hablar y estos cursos que básicamente es tener una base para cuando vos participes vayas con esta base, digamos, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Claro, ¿para qué? ¿Por qué? Entonces, bueno, la confirmación es eso que ahí lo describe. Es una profesión pública De lo que hicimos en el bautismo. del pacto que vos, que tu papá y padrino hicieron por vos en tu bautismo. Y fíjate las preguntas que hace. Ahora para que respondas vos. ¿Renuncias al diablo y toda su obra y todo su... Es la misma pregunta que el bautismo. La misma. El credo, ¿crees en Dios Padre? Es la misma pregunta que el bautismo. Ahora sí agrega, porque ya somos adultos, en el caso de los niños de 13 años, pero también sí, adultos, ya tenemos la capacidad para yo prometer y para yo responsabilizarme de lo que prometo. Prometes vivir siempre en esta fe, por eso es necesario el curso. Sí. Porque imagínate que vos venís a confirmarte y yo te hago esta pregunta. Sí. ¿Qué fe?
y todo lo que estamos aprendiendo, eso es fe. Cuando yo te pregunto, ¿prometes vivir siempre en esta fe? Vos ya sabés que en esta fe, en todo lo que aprendimos. Entonces vos respondés sí. Con ayuda de Dios. ¿Aceptas como la palabra revelada de Dios los libros canónicos, se refiere a todo lo que tenemos en la Biblia, y aceptas como verdadera la doctrina de la Iglesia Evangélica Luterana extraída de ellos? Claro, por eso necesitas este curso, porque yo te voy a hacer esta pregunta. Imagínate sin estudiar esto, sí acepto, y después te encontrás con todo. Entonces, habría que preguntar todos antes. Exacto, entonces es una instrucción en la palabra con este librito de Lutero, porque después también, aparte de instruirnos en la vida, se pregunta en la confirmación, y yo digo sí lo acepto. Entonces, no es agarrar un papel y seguimos el orden del pastor lee y yo respondo, no. Ese día uno es consciente de lo que promete, de lo que acepta. Y dice, prometes, como miembro de la Iglesia Evangélica Luterana, permanecer fiel a sus enseñanzas y con diligencia hacer uso de los medios de gracia, palabra, Santa Cena, sí, con la ayuda de Dios. Y por el último, ¿estás dispuesto a sostener con tus bienes y talentos la obra de tu iglesia, tanto aquí como en otro lugar? Y acá entra el tema de la ofrenda económica y de la ofrenda de tiempo y dones. Y uno dice sí con la ayuda de Dios. Bueno, después sigue el ritual de confirmación. Pero esto es muy importante que todos lo recordemos todos los días. Yo creo que esto deberíamos tenerlo, como al menos estas preguntas, en un cuadradito. Porque mucha gente se olvida, se confirma y dejó de venir, aparece un Viernes Santo, domingo de Pascua. Y acá yo dije, me preguntaban, ¿me estás dispuesto a sostener con tus bienes y talentos la obra de la iglesia? Yo dije sí, con la ayuda de Dios. Y cuando alguien viene, pastor o comisión, a pedirme ayuda para hacer algo, y yo digo no puedo, o meto excusa porque no quiero, estoy negando lo que yo dije que sí va a estar dispuesto. Prometes permanecer fiel a las enseñanzas y con diligencia hacer uso de los medios de gracia, y resulta que vengo con suerte 1 o 2 veces al año. Yo prometí con diligencia hacer uso de los medios de gracia, es decir, prometí con diligencia participar de la Santa Cena. ¿Y qué es con diligencia? Constantemente, ¿no? Sí. Entonces, estoy rompiendo, si voy una vez por año, estoy rompiendo una promesa que yo hice ante Dios. Y es el tema, que todo esto no se lo hacemos al pastor ni la congregación, la hago ante Dios. Y como dice la palabra de Dios, no prometas si no vas a cumplir. Lo importante a saber es que somos pecadores, pero Dios nos ama. Entonces Dios sabe que nosotros esto a la perfección nunca lo vamos a cumplir. Pero tener en cuenta esta pregunta me invita a lo que hemos aprendido hoy, que cada día necesito ahogar al viejo hombre, porque me doy cuenta que lo que prometí en el bautismo y lo que prometí en mi confirmación no lo cumplo como quisiera o no lo cumplo como debería. Entonces, que estas preguntas no me lleven a atormentarme, a angustiarme y quedarme en la tristeza y depresión, sino que al contrario, que estas preguntas y mi promesa rota me incentiven justamente a decir, bueno, dejé de ir 2 meses al culto y me di cuenta que estuve mal, que me incentive a ir al culto y a recibir la Santa Cena, ¿no? Y lo mismo es el bautismo. Entonces, recordar el bautismo diariamente. Entonces, ¿qué debe inducirnos a vivir en santidad? El bautismo. Ahí dice la promesa bautismal. Cada día que yo me levante, lo que a mí me va a motivar a estar feliz, a vivir la vida a pleno, como decimos, como dice esa canción Tercer Cielo, como si fuera mi último día, es justamente el bautismo. Recordar que soy hijo de Dios, recordar que soy pecador, recordar que el bautismo ahoga al viejo hombre, y recordar que el bautismo cada día me da una nueva oportunidad de vivir, me da una nueva oportunidad de vivir la vida plena en Cristo Jesús, y esos textos que aprendimos, que en Dios somos una nueva criatura, ¿no? Entonces, el bautismo es muy importante aprenderlo
como base, porque yo bien podría haber dicho, bueno, estás bautizada, listo, pero Sí. y esto con vos y con la congregación, yo como pastor, cuando se da la oportunidad en un sermón lo predico. Todos, y yo me incluyo, necesitamos todos los días recordar qué es el bautismo. Porque lo que nos pasa es eso, que sucedió un momento y nos quedaron fotos, un certificado muy bonito que lo tenemos ahí guardado, que por ahí de casualidad agarramos la caja y mirá, te acordás el bautismo. Y entonces, no lo tengo ahora acá porque yo tenía siempre mi certificado acá. Entonces no es un evento. Hoy hemos aprendido que el bautismo es algo que nos acompaña y es algo que nos consuela. O sea, si yo me olvido del bautismo, que es algo que está todos los días conmigo, me va a llevar a la desesperación. Y por eso Lutero decía siempre que estos 6 puntos es algo que toda la vida necesitamos aprender. No es que me confirmé y ya sé esto de memoria, ya sé qué es el bautismo. No. Una cosa es desde la teoría saber qué es el bautismo. Y vos y yo nos podemos estudiar de memoria este libro y te lo puedo recitar de memoria. Pero otra cosa es vivirlo cada día. Eso de lavarme las caras y recordar el bautismo. Esto de levantarme y decir, hoy voy a ser una nueva persona por el bautismo. Y bueno, en tu caso la confirmación que se acerca, el bautismo a partir de la clase hoy, porque lo vimos, porque yo creo que si no te lo decía, sí. no te gana, pero hoy para vos el bautismo recobra sentido. Sí. O sea, vos te vas a acordar y lo vas a traer de nuevo a tu día, hasta el día que te confirmes y después lo vas a seguir haciendo. Porque vas a ver que lo que te estuviste preparando y ya en 4 semanas, si Dios quiere, te confirmás, como vimos hoy, es tu bautismo. Vos lo que vas a hacer ese día es volver a tu fuente, a recordar la promesa que vos hiciste a través de tu papá, pero hoy la vas a hacer vos. Y con un plus de compromiso, me refiero a servir en la congregación. Sí, que ahora ya soy consciente de lo que estoy. Exacto, ¿no? Así que bueno, no sé si tenés alguna pregunta, consulta, comentario. No. ¿Estamos bien? Estamos bien. Bueno, cerraríamos lo del bautismo, nos quedaría 2 clases más del oficio de las llaves, que va a ser muy interesante, porque es el tema de la confesión privada de pecados en pública, eso va a estar bueno. Y después los 2 de Santa Cena, y con eso terminamos. Así que bueno, hacemos una oración. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por este estudio bíblico lindo que tuvimos. La verdad que tu palabra siempre nos reconforta, nos hace recordar quizás situaciones, momentos de la vida que dejamos en el pasado, los cuales son muy importantes, como el bautismo. Te damos gracias porque tanto a Verónica como a mí nos hiciste pasar por las aguas del bautismo, nos hiciste ser nuevas personas en Cristo, y eso es lo que nos anima y fortalece cada día a seguir caminando en tu palabra. Sabemos que hay muchas tormentas en la vida, olas gigantes que golpean a nuestro corazón y mente, y por eso te pedimos que siempre recordemos cada mañana al lavarnos la cara el santo bautismo que nos regalaste, porque en él nos pusiste fe en nuestro corazón, porque en él nos diste tu Espíritu Santo, nuestro Consolador, y porque podemos saber que somos hijos tuyos y tú tienes el poder para hacernos nuevas personas. Manténnos firmes ante los ataques del enemigo, del diablo, del mundo que nos rechaza, no solo a nosotros, sino a ti, y también de nuestra carne débil, que muchas veces nos lleva a desobedecer tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados. En este momento, a través de esta oración, queremos ahogar al viejo hombre que hay en nosotros, y a cambio también te pedimos que aumentes la fe en nosotros para que tengamos la certeza de que hay un nuevo hombre en nuestra vida, que somos una nueva persona en ti, como dijo el salmista David: crea en nosotros, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. Esto y mucho más que tenemos en nuestra mente y corazón te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.